Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En domingo también tenemos programa especial, así que es un gusto saludarle y recibirle en esta recapitulación que hacemos de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. ¿Le parece si iniciamos con este reporte de nuestro compañero Roberto Castañares sobre el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Llegamos al fin de semana, el 2 de julio, año y medio ya desde que comenzó la pandemia de coronavirus, y lo hacemos con 185 millones de personas en todo el mundo que se han contagiado con el SARS-CoV-2 y sus variantes, y de ellas 4 millones han fallecido. Por regiones, la que está en un alza de contagios evidente es África, que ha registrado en los últimos días sus peores cifras desde el inicio de la pandemia. Son ya, en este caso, 7 semanas consecutivas de aumentos desde el comienzo de una tercera ola en ese continente dominada por la variante Delta. Países como Kenia, Mozambique, Namibia o Uganda manejan datos que confirman que la situación ahora es más severa que lo vivido anteriormente con la COVID. Además, esta tercera ola se ve agravada por la escasez de vacunas en ese continente, a donde han llegado hasta el momento poco más de 70 millones de dosis y se han administrado 53 millones. Esto supone que solo un 1,19% de la población africana, y hablamos de unos 1.300 millones de habitantes, ha recibido la pauta de vacunación completa. COVAX, el programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso global y equitativo a los fármacos, que supone la principal fuente de vacunas para África, pretende suministrar 520 millones de dosis este mismo año a los países de ese continente. Y por otro lado, ante el avance de la vacunación en las zonas más ricas del mundo, la OMS considera que es arriesgado que los países con altas tasas de inmunización regresen de forma rápida a la normalidad, tal y como está ocurriendo. El peligro está en que aún se desconoce la eficacia de los fármacos en la prevención de infecciones, por lo que los inmunizados pueden todavía correr ciertos riesgos, especialmente el de transmitir el virus a otras personas que aún no están vacunadas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y sin duda alguna la pandemia de COVID-19 ha puesto en jaque al sector mundial en el sector de la salud en el ámbito mundial. Las personas con enfermedades crónicas son hoy por hoy las más afectadas. A 553 días de la pandemia COVID-19, el mundo sigue con los focos de alerta. Los sistemas sanitarios se enfrentan a una crisis mayor, aunque emprendieron planes de contingencia y medidas de salud pública para afrontar el coronavirus, el panorama se agrava. Hace un año el planeta cerró millones de puertas. El confinamiento, el distanciamiento social y el autoaislamiento ocasionó que pacientes con diversas patologías dejaran de recibir la atención médica, su tratamiento y su rehabilitación, además de que se agudizó el desabasto de medicamentos. A pesar de la reorganización de los protocolos de atención médica, se han generado efectos colaterales a múltiples niveles en los usuarios de los sistemas sanitarios que no padecían la COVID-19. Las y los pacientes con enfermedades crónicas se han visto afectados en su calidad de vida y quienes estaban por entrar a quirófano se canceló o fue diferido. Otro enfoque es el impacto psicológico, detonando un deterioro de la salud mental, disminución con las consultas por situaciones de urgencias no motivadas por la pandemia COVID-19, entre estas cardíacas y neurológicas. Esta situación hoy preocupa ante el aumento de enfermedad y muerte. La pandemia COVID-19 representa un desafío para la salud pública. Los efectos colaterales continuarán de no establecerse una política pública integral de precisión para evitar, de nuevo, caer en una crisis mayúscula, no solo por la enfermedad coronaria, sino de otros padecimientos de alta demanda en los servicios de salud mundial. Informó Isaura López Villalobos.
a más de un año de la reconversión de los hospitales para tratar a pacientes con COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre el aumento de enfermedades y muertes en personas con enfermedades crónico-degenerativas. El factor reconversión hospitalaria y reconversión de los servicios de atención que ocurrió en todo el mundo. Sorprendentemente, los países con más recursos también se vieron rebasados por los picos de la pandemia de COVID-19, y esa reconversión incluyó el redireccionar todo el recurso a la atención de la pandemia, o la mayor parte del recurso a la atención de la pandemia. Comentamos aquí en su momento cómo la Organización Mundial de la Salud en mayo del 2020 le decía a los países: qué bueno que atendamos a la pandemia, pero no descuidemos las enfermedades crónico-degenerativas, no descuidemos a los pacientes con cáncer, a los pacientes con enfermedad renal crónica. Ellos requieren fármacos de manera oportuna, de calidad, y no descuidemos, en general, la atención de los trastornos cardiovasculares, por ejemplo. Muchas instituciones reprogramaron procedimientos quirúrgicos que no eran de urgencia para diferentes momentos. Primero, porque la reconversión hospitalaria redujo la disponibilidad de camas para la atención de otras patologías. Segundo, porque esa reconversión también trajo consigo el que personal de la salud, incluso de áreas diferentes a la infectología, a la cardiología, a la neumología, etcétera, fueran puestos en acción frente al COVID-19, un hecho sin precedentes, pero había una necesidad inminente e impostergable. Y por otro lado, Belén, las instituciones de salud, sobre todo los sistemas públicos de salud, pues tuvieron que orientar mucho el presupuesto para la adquisición de insumos a equipo de protección, por ejemplo, a ventiladores mecánicos, a equipamiento de unidades de terapia intensiva, o incluso a la conversión de espacios generales tipo terapia intensiva, y eso cuesta muchos recursos, cuesta mucho dinero. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que muchas patologías efectivamente vieron modificada la atención, probablemente incluso hubo muchos pacientes que se descompensaron por enfermedades crónico-degenerativas, y hay por ahí algunos reportes, incluso que hablan de que el incremento en la mortalidad que se observó en todo el mundo, al menos durante el primer año y medio de la pandemia, no solamente es por motivo del COVID-19, sino también por otras enfermedades crónico-degenerativas cuya descompensación, etcétera, dio lugar a mortalidad incrementada durante este periodo. O sea, no todo el exceso de letalidad estuvo relacionado con el COVID-19, y eso es algo en lo que debemos reflexionar, porque esperemos nunca ocurra una nueva pandemia de esta naturaleza. La verdad es que las condiciones para que ocurran nuevas pandemias en el futuro y para que aparezcan nuevos patógenos están dadas, y eso puede ocurrir, y debemos aprender de lo vivido. Y con motivo del tema que nos ocupa el día de hoy, algo que no debemos perder de vista es la atención oportuna de las enfermedades de siempre, aún en medio de una pandemia.
El agotamiento ha llegado ya a Argentina. El personal médico no da más ante esta situación muy lamentable de enfermos por COVID-19. Están al borde de los 100,000 muertos por COVID-19. Entre sondas y jeringas, médicos y enfermeros luchan contra el COVID-19 en el Hospital San Roque de Córdoba, al centro de Argentina. Mientras el país está en el umbral de alcanzar los 100,000 muertos por la pandemia, el personal de salud se encuentra al borde del agotamiento, luego de meses de jornadas desgastantes. La cantidad de pacientes en unidades críticas no tiene parangón previo. Nunca tuvimos la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva sometidos a ventilación mecánica como estamos hoy. Es duro el trabajo. Argentina, de 45 millones de habitantes, supera los 4.400.000 contagios por COVID-19, así como los 96.000 fallecimientos, acumulando casi 500,000 de muertes cada día. Mientras algunas regiones del país, como la ciudad de Buenos Aires, han relajado medidas, los médicos siguen trabajando al límite. Fue realmente impactante porque superó a cualquier entrenamiento que nosotros pudiésemos tener días o meses previos a iniciar esto. La pandemia nos llevó al agotamiento físico y psicológico, a la tristeza, porque entre estos se llevó a compañeros. La vacunación se ha acelerado en las últimas semanas con más de 18 millones de argentinos que han recibido una dosis y 4,5 millones el esquema completo. No obstante, las autoridades de salud están preocupadas por el temido ingreso de la variante Delta, aún sin circulación comunitaria en Argentina. Creemos también que esto impacta fuertemente en el sistema de salud, sobre todo en el personal de salud, que está muy cansado, que ha tenido que soportar 2 olas, y estamos convencidos de que con la circulación de la nueva cepa y un poco algunas cuestiones de circulación de la gente, seguramente vamos a tener un tercer pico de internación y bueno. Córdoba ha multiplicado por 4 la capacidad en unidades de atención crítica. Sin embargo, las autoridades reconocen que el agotamiento físico y emocional del personal médico es un problema mucho más difícil de atender. Hacemos una primera pausa, regresamos, todavía hay mucho que contar. Ante la falta de medicamentos para algunos pacientes, se agudizó su enfermedad. Esto también en medio del temor de acudir a la atención médica o a las farmacias por miedo a eso, a la pandemia de COVID-19. A 1 año y medio de la pandemia por la COVID, por el miedo al contagio, los pacientes con enfermedades crónicas no acudieron a sus consultas de seguimiento, además de la falta de medicamentos, y para muestra un botón, el desabasto de medicamentos para enfermedades reumáticas sigue siendo una realidad y sus padecimientos se reactivan, lo que ha afectado su calidad de vida, lamenta la reumatóloga del Hospital Civil de Guadalajara, Ana Guilén Bernard. Algunos más o menos bien, otros con más activos de su enfermedad, por varias razones. Una, porque muchos dejaron de acudir a las consultas médicas. Otros también porque hubo una gran escasez de medicamentos. Todavía no hemos llegado a la normalidad en cuanto a escasez de medicamentos, pero bueno, podemos decir que el año pasado con la hidroxicloroquina pues fue un boom y una mala información y la gente empezó a comprar
hidroxicloroquina aunque no la necesitara. Y ahora, bueno, gracias a Dios algunos nos los están ya donando porque pues los compraron y finalmente no los utilizaron, ¿no? Pero por ejemplo el metotrexato, tenemos una gran escasez de metotrexato y todavía no lo tenemos al alcance de todo el mundo. Y eso, bueno, pues está haciendo que las personas no puedan recibir su tratamiento como debe ser y se activa la enfermedad. Pues por otro lado, como muchos no acudieron a sus citas normales, pues ahora pues tenemos la consulta súper llena, porque ya la gente pues quiere salir y quiere atenderse, y pues ahora pues también tenemos esa limitante de que no tenemos todos los espacios para todas las personas que lo necesitan. También se ha registrado desabasto de otras medicinas, por ejemplo, para personas con hipertensión, diabetes, y en algunos países escasearon hasta los fármacos para combatir el VIH, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez informa sobre los diversos medicamentos que se usan para tratar a pacientes con enfermedades crónicas y aquellos que fueron diagnosticados por primera vez con algún padecimiento grave. Ya la Organización Mundial de la Salud incluyó como medicamentos recomendables a partir de los ensayos clínicos que se han realizado a lo largo de los meses, medicamentos inhibidores de la interleucina 6, estos fármacos que actúan como antiinflamatorios y que se utilizan mucho en artritis reumatoide como tocilizumab o sarilumab. Estos se vinieron utilizando en protocolos clínicos y se les encontró una gran utilidad, en particular en los pacientes que no han llegado a la necesidad de intubación, pero que tienen un cuadro clínico severo, que podrían evolucionar a estado crítico. El momento ideal para la utilización tanto de estos medicamentos como de algunos antivirales que sí han demostrado actividad contra COVID-19 como Remdesivir, el momento ideal es ahí. Entonces, lo que ha ocurrido también es que para los pacientes con enfermedades reumatológicas se ha identificado una dificultad para conseguir estos fármacos porque también se están utilizando ahora para COVID. Y esto mismo ocurrió, recordarás, Belén, cuando hidroxicloroquina, en los primeros meses de la pandemia, que la estuvimos utilizando porque estudios preliminares así lo sugerían. La utilizamos en pacientes con COVID, los pacientes con enfermedades reumatológicas se vieron en dificultad para conseguir hidroxicloroquina. Ese es otro asunto que observamos a lo largo de la pandemia. Pero fíjate, Belén, a propósito de enfermedades crónicas degenerativas o también conocidas como crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, COVID-19 en muchos pacientes generó no precisamente esta enfermedad de diabetes o de hipertensión. Es muy posible que fueran enfermedades que venían ya en, digamos, incubación, sin haber hecho crisis aún en muchas personas que no se conocían diabéticos, hipertensos, etcétera, y que con COVID-19 a la revisión física nos encontramos con alguna de estas patologías. No podemos descartar de igual manera que COVID haya sido el detonante. En medicina eso ocurre. Pacientes que tienen una predisposición genética para diabetes, por ejemplo,
y que tienen mucha carga familiar para diabetes, una enfermedad aguda, infecciosa, por ejemplo, o un traumatismo severo, etcétera, pueden ser detonantes para la aparición clínica de la enfermedad. Y esto sí ocurrió con el caso de COVID-19, una enfermedad altamente inflamatoria, pero además una enfermedad cuya inflamación se concentra mucho a los vasos sanguíneos y que por lo tanto en pacientes, por ejemplo, con carga genética para hipertensión arterial o que estaban limítrofes en cuanto a sus niveles de presión arterial con COVID, los encontramos finalmente hipertensos, y esto vino también a requerir de un aporte mayor de medicamentos para la atención de este tipo de enfermedades. Y por otro lado, en el caso de diabetes, por ejemplo, recordemos que los pacientes con COVID que se están comportando como graves deberán recibir un corticosteroide que puede ser dexametasona, metilprednisolona, y los corticoides tanto pueden elevar las cifras de glucosa como también los niveles de hipertensión arterial o las cifras de presión arterial. Estos pacientes frecuentemente deben recibir también insulina para el control de la glucosa, y eso fue muy común o es muy común en el escenario clínico, sobre todo del paciente hospitalizado o del paciente ambulatorio, pero que se está comportando de una forma severa. Entonces, te aseguro que se incrementó muchísimo el uso de medicamentos como insulina, como hipoglucemiantes, como antihipertensivos, etcétera, por la aparición de más casos de diabetes o de hipertensión, en donde COVID probablemente fue el detonante de la aparición. Seguramente en todo el mundo fueron apareciendo hallazgos hasta incidentales, pero relevantes, importantes, en pacientes con COVID, que a través de la evaluación de imagen, como tomografías, radiografías, etcétera, sobre todo tomografías pulmonares, llevaron al descubrimiento de esos hallazgos no advertidos previamente. Por ejemplo, calcificaciones en las arterias coronarias que podrían requerir una evaluación adicional a través de otros estudios tomográficos con medio de contraste, angiográficos, o incluso a través de cateterismo para evaluar el estado de las arterias coronarias de algunos de estos pacientes, que recordemos, los pacientes con mayor gravedad por COVID son pacientes con enfermedades crónicas, con comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad que es muy importante en estos pacientes con COVID-19. Y entonces, sí, se realizaban tomografías y en muchas de ellas se encontraron hallazgos que requirieron de alguna evaluación adicional y la atención de enfermedades previamente no conocidas, pero que el paciente ya estaba teniendo en evolución y que evidentemente requerían y requieren ya de un seguimiento y de un control óptimo, ¿no? Claro. Sobre todo en el aparato cardiovascular fue en donde más hallazgos a partir de tomografías realizadas para evaluar el estado pulmonar del paciente con COVID grave o con COVID crítico. Vamos a Grecia para escuchar el reporte de nuestra compañera Ana Mora, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de contagios en Grecia está aumentando notablemente. Este martes se registraron casi 1.800 casos de coronavirus, una cifra que no se veía desde principios de junio y que prácticamente triplica a la misma de hace una semana. El gobierno cree que esta subida se debe sobre todo a la propagación de la variante Delta, especialmente contagiosa, y al mayor contacto social.
Destacan brotes surgidos en fiestas en bares de playa de Atenas, donde hubo aglomeraciones y al menos 100 jóvenes se han contagiado. A pesar de la tendencia al alza en los contagios, los fallecidos y pacientes intubados siguen estables y bastante bajos. La edad media de los contagiados ha bajado a los 27 años y ayer solo hubo 8 muertos por coronavirus en toda Grecia. Frente a la subida, de momento, solo se ha obligado a toda la hostelería a atender a clientes exclusivamente sentados en mesas. Quien no cumpla se enfrenta a multas de miles de euros e incluso a la pérdida de su licencia si reincide. Además, los expertos están valorando otras medidas como volver a hacer obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, ya que ahora mismo solo se requiere en espacios públicos cerrados y en el exterior si hay aglomeraciones. El Gobierno está haciendo un constante llamamiento a la vacunación, con el foco puesto en los jóvenes, pues son los más afectados por la variante Delta. El objetivo es llegar a otoño con un muro de inmunidad de al menos el 70% de la población para no afectar a la apertura de clases o incluso llevar a otro confinamiento tras el verano, como ocurrió el año pasado. Con este objetivo, a partir de la próxima semana se empezará a dar cita para la vacunación a las personas de 15 a 17 años y el Gobierno ofrece un incentivo de 150 euros a los jóvenes de 18 a 25 que se vacunen con al menos una dosis y podrán gastar en viajes y cultura. Hasta hoy, Grecia ha realizado cerca de 8.900.000 vacunaciones. Casi la mitad de los griegos ha recibido una dosis y el 40,5% ya tiene la pauta completa. En toda la pandemia, casi 13.000 personas han muerto y más de 429.000 se han contagiado de coronavirus. Reportó desde Grecia Ana Mora Segura para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos un pequeño paréntesis para regresar después con más información. Esta semana el mundo lamentablemente alcanzó un nuevo récord en cuanto a muertes por COVID-19. Se superó la barrera de los 4 millones. Las variantes del SARS-CoV-2 están ganando la carrera contra las vacunas debido a la producción y distribución inequitativa que también amenaza la recuperación económica mundial, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No tenía que ser así. Desde un punto de vista moral, epidemiológico o económico, ahora es el momento de que el mundo se una para abordar esta pandemia de manera colectiva, exhortó el representante de la OMS. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas. Algunos países con una alta cobertura de vacunación están planeando implementar vacunas de refuerzo en los próximos meses y están abandonando las medidas sociales de salud pública y relajándose como si la pandemia ya hubiera terminado. A finales de esta semana, dijo, los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales se reunirán. Esto significa una oportunidad crucial para que los líderes tomen medidas urgentes para poner fin a la etapa aguda de esta pandemia, proporcionando los fondos necesarios para ampliar la fabricación y distribución equitativa de las herramientas de salud, informó Elizabeth Ortiz.
El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre la importancia del desarrollo de la tecnología y cómo se echó mano de ella en estos tiempos de pandemia. La tecnología aplicó positivamente en la atención a la pandemia directamente desde el punto de vista salud, pero no se diga la importancia que ha tenido la tecnología en otros factores que fueron impactados por la pandemia de COVID-19, como el caso de la educación, en donde sabemos la mayor parte de los países tuvieron que implementar métodos de educación, mecanismos para no cortar esa parte tan importante del desarrollo social a través de plataformas. Luego también lo importante que ha sido para que el desarrollo económico esté, digamos, en cuanto al grave impacto que ha tenido, pues amortiguado, cuando la aplicación de las tecnologías ha permitido el que continúen actividades comerciales, por ejemplo. Y qué decir ya específicamente en el aspecto salud, de todos los momentos de la atención a la salud, que son el momento de la prevención, del diagnóstico oportuno de la enfermedad, de la atención directamente al enfermo y pues todo lo relacionado a recuperación. A través de la tecnología, los expertos de diversas áreas han dirigido a la población información oportuna de cómo prevenir la enfermedad, de cómo recuperarse y rehabilitarse respecto de la enfermedad, pero también otros factores tan significativos como lo fueron o lo han sido la atención a la salud mental individual y colectiva. Y ahí la tecnología ha jugado un papel fundamental. En cuántos momentos a través de consejería, incluso de terapia psicológica, se ha podido atender a esa parte tan impactada de la salud individual y de la población. Y por otro lado, Belén, bueno, ya específicamente en el campo de la salud, pues recordemos que fue la tecnología la que dio a lugar el lograr tener muy pronto la identificación de este nuevo patógeno, de este nuevo virus. Ha sido a través de la tecnología que se han identificado las mutaciones y por lo tanto las variantes implicadas a lo largo de la pandemia, de las que hemos hablado en tantas ocasiones. Han sido precisamente las tecnologías las que han permitido el desarrollo de vacunas. Esto es parte de la tecnología, es la biotecnología para lograr el desarrollo de vacunas que tanto han sido de utilidad en la población. Y finalmente, bueno, tenemos ensayos clínicos de medicamentos que también a través de la biotecnología se han desarrollado, aunque estamos en espera de resultados, ¿no? Claro, doctor. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántas personas se han involucrado precisamente en el desarrollo de estos instrumentos que hoy por hoy nos permite conocer más a fondo lo que sucede en el organismo humano, desde, supongo, los primeros laboratorios con microscopios? Claro. Y pues todo esto que de alguna manera muy rudimentaria se fue conociendo y que fueron las bases, doctor, para que posteriormente hoy, con equipo mucho más sofisticado, se pueda hacer más preciso en lo que se está estudiando. Sí, definitivamente. Todo eso ha sido la tecnología. El mundo actual, en todos los aspectos, no se puede entender sin la innovación, sin la tecnología y particularmente la innovación, ¿no? Que es precisamente poner al servicio de las necesidades sociales tanto la ciencia como la tecnología. Cuando tú traduces ciencia y tecnología a la atención de las necesidades sociales apremiantes o las importantes para el desarrollo, ahí estás hablando de innovación. Y hoy el mundo
no se puede entender sin la innovación, o por lo menos auxiliando, coadyuvando con muchos de los momentos asistenciales. Y bueno, también, ¿qué decir, Belén, de la tecnología aplicada al momento de gravedad o de estado crítico de un determinado paciente, ¿no? Se desarrollaron nuevos mecanismos de ventilación asistida. Belén, se desarrollaron mecanismos o se perfeccionaron mecanismos que antes, si bien algunos ahí estaban, pero ahora fueron perfeccionados y aplicados y publicados en bien de la atención a la enfermedad, pero que van a quedarse ya para la atención de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Teníamos muy claro el apoyo a los pacientes con oxígeno suplementario, etcétera, pero surgieron, por ejemplo, metodologías de asistencia ventilatoria a través de mascarillas aplicadas a presión positiva permanente o al final de la expiración, evidentemente ventiladores mecánicos tradicionales, pero que tuvieron perfeccionamiento para la atención de estos pacientes, y en muchos momentos no solo fue el equipamiento tecnológico aplicado, sino también los protocolos para la atención de estos pacientes. Bueno, qué decir, por ejemplo, de el sistema de oxigenación extracorpórea, conocida como ECMO, a través de membrana extracorpórea, que pues si bien existía y tenía mucha utilidad, pues ahora se volvió una herramienta muy valiosa con aplicación a muchos más pacientes. Y por otro lado, pues los mecanismos de monitoreo en el paciente crítico, que de igual manera fueron perfeccionados, tuvieron más aplicación y se lograron mucha más experiencia en los protocolos clínicos de atención a través de estos equipos sofisticados. Vamos a Guatemala para que nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, nos presente este informe. Hola Iberoamérica, es un gusto estar con ustedes para presentar el reporte de coronavirus de Guatemala en la semana del 30 de junio al 7 de julio del 2021. Los datos son los siguientes: 308.273 casos acumulados, 273.182 recuperados, 25.518 casos activos y 9.573 fallecidos. Los alcaldes se muestran preocupados por los contagios de COVID-19 y piden la intervención del Ejecutivo. Después de 15 meses de pandemia, muchos guatemaltecos, ya sea por agotamiento o por creer que el virus pierde fuerza, han abandonado las medidas sanitarias y el distanciamiento físico que reduce la dispensación del virus. La situación es compleja, pues hay 277 municipios en rojo, según el último semáforo epidemiológico, cuando en febrero solo 49 estaban en nivel de alarma. 5 alcaldes de municipios que desde el 30 de abril están en alerta roja reconocen que la población se ha relajado, ya no acata las medidas como al principio de la pandemia y son comunes las reuniones masivas, conciertos y fiestas. Afirmaron que controlar estas situaciones se sale de sus atribuciones y que necesitan disposiciones más drásticas que deben provenir del Ejecutivo para que ellos puedan actuar. Amelia Flores, la ministra de Salud, presentó la semana pasada una serie de medidas como reducción al aforo en transporte público y comercios, así como restricciones de horarios, pero señaló que eran sugerencias para que las comunas las implantaran a fin de disminuir la escalada de casos de COVID-19. Más restricciones con más casos de COVID-19 que en las últimas semanas ya superaron los 2.800 casos diarios y con muertes que no baja de los 50 por día. Las cifras rozan los registros del primer paso de la pandemia en un año gris. Ante esta situación, se necesitan medidas contundentes como declarar un estado de calamidad y priorizar acciones epidemiológicas enfocadas a bajar la transmisión,
disminuir la movilidad, confinamientos, promover el diagnóstico y seguimiento de casos. Rusia dice que la producción local de Sputnik V podría satisfacer la demanda de Guatemala y también defiende la confidencialidad de contrato. Vladimir Vinokurov, embajador designado recientemente de Rusia en Guatemala, informó que se vio obligado a involucrarse desde el primer momento en el proceso de resolución de cuestiones relacionadas con el suministro de la vacuna Sputnik V. También se busca opciones para establecer la producción nacional de vacunas. De estar disponible la base de Sputnik V, podría satisfacer la demanda interna y asegurar la inmunización masiva a la población a mediano o largo plazo, según el embajador. Esta semana se inició con la vacunación de los maestros en la Universidad de San Carlos de Guatemala y se está realizando esta vacunación por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un gusto poder saludarles por este medio. Soy Javier Corleto, informando para Canal 44 y el programa Coronavirus la Pandemia. Hasta la próxima. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre el levantamiento de barreras anti-COVID. Johnson levantará medidas barrera contra la COVID el día 19 mientras se disparan las infecciones por la variante Delta. El primer ministro británico Boris Johnson ha decidido el fin de las restricciones preventivas contra el coronavirus en el Reino Unido. Adiós a las recomendaciones de distanciamiento social y al uso de mascarillas, algo que alarma al responsable de emergencias de la OMS. Pediría extrema precaución en el levantamiento completo de las medidas públicas y sociales en este momento porque eso tiene consecuencias. La Organización Mundial de la Salud insiste en que la pandemia está lejos de terminar y que ya han muerto más de 4 millones de personas por infecciones de COVID-19. Muchas de las naciones más ricas con sólidos programas de vacunación se preparan para abrirse, pero muchas otras siguen luchando contra las infecciones. Los países de toda la región de Asia-Pacífico, desde Corea del Sur hasta Australia, se han visto afectados por un aumento de las oleadas encabezadas por la variante Delta. Indonesia se ha convertido en un punto de emergencia mundial, con hospitales que tienen que rechazar pacientes y más de 1.000 muertes registradas en 24 horas. Vamos a la última pausa, regresamos con más. La pandemia de COVID-19 retó a muchos en el mundo, particularmente a la industria médica, que tuvo que echar mano de la tecnología y el uso precisamente de las nuevas herramientas. La telemedicina ha ido ganando terreno en los últimos años, pero la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha impulsado todavía más el uso de las nuevas tecnologías por parte de los profesionales de la salud. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las oportunidades que existen para ofrecer una asistencia de calidad mientras se mantiene la distancia social. En un reciente encuentro virtual de la Asociación Española de Pediatría, se concluyó que, por ejemplo, no es lo mismo la telemedicina que la teleconsulta, es decir, la telemedicina es la prestación de servicios sanitarios a los pacientes, diagnóstico, tratamiento o prescripción a través del uso de la tecnología, mientras que la teleconsulta hace referencia a una atención puntual que se ofrece a un paciente. Se puede decir que la teleconsulta está dentro de la telemedicina. Por lo anterior, se puede decir que la telemedicina es un acto médico en sí mismo y, como tal, debe estar sujeto a la legalidad vigente basada en la Ley y de Protección del Paciente, la Ley de Protección de Datos y la relación de confidencialidad
confidencialidad médico-paciente. Algunas de las ventajas de la telemedicina es que se consiguen resultados similares a los obtenidos a través de la consulta presencial, por lo que se ahorra tiempo, dinero y traslados. La medicina aporta una gestión más eficiente del tiempo. Las consultas son más cortas y concisas, de modo que se invierte el tiempo de manera más eficiente, tanto para el paciente como para el profesional sanitario. Además, los pacientes se dijeron satisfechos con este tipo de consultas, que no solo les ahorra tiempo y desplazamientos, sino que les permiten cierto control de la situación al realizarse en ambientes más amigables, informó Rocío López Fonseca. Este fue otro de los temas que abordó esta semana el infectólogo Dr. Raúl Pérez Gómez y habla precisamente de la importancia de la tecnología médica para una mejor atención del paciente con COVID-19. Un ejemplo que tú utilizas para describir cómo la tecnología aplicó también para esa parte tan necesaria, humana, por el acompañamiento que estos pacientes necesitaban y que en su momento era difícil que los familiares lo tuvieran de manera presencial, y luego también entre el propio equipo médico, entre el propio personal médico, Belén, se volvió rutinario el que el equipo de atención a pacientes con COVID-19 pudiéramos compartirnos a través de equipos tan sencillos como un teléfono celular, imágenes de los pacientes, historial clínico, estudios de laboratorio, para tomar decisiones clínicas colegiadas, lo que nosotros conocemos como sesiones clínicas. En muchos momentos nos conectamos a través de plataformas digitales, discutimos casos complejos y eso de igual manera ha tenido una aplicación que, insisto, ha llegado para quedarse. Hoy, Belén, un médico solicitamos un estudio de tomografía pulmonar y casi en tiempo real lo estamos viendo en nuestro teléfono móvil y el paciente está a kilómetros de distancia en el procedimiento o en el estudio, ¿no? Y eso agiliza la atención y hemos echado mano de todos esos avances tecnológicos para la mejor atención de nuestros pacientes con COVID y de igual manera esto nos ha dejado grandes enseñanzas para la atención de otros pacientes con enfermedades respiratorias. Muchos de estos métodos de diagnóstico llegan para quedarse, llegan para seguirse utilizando. Los protocolos que se aplican para su realización han llegado para quedarse, Belén, y por otro lado, creo que la tecnología en la atención al COVID, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista epidemiológico, ha marcado la gran diferencia entre los países. A ver, es muy probable, y esos aspectos se pueden estudiar con detalle, que los países con mayor tecnología en general, con mayor innovación en general, etcétera, hayan tenido menos impacto de la pandemia, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista de la gravedad y letalidad de la enfermedad. Estos se conocen como determinantes sociales de la salud pública y en la actualidad, dentro de esos determinantes sociales que son precisamente sociales y económicos, está la disponibilidad de ciencia y tecnología para la atención de necesidades que tiene la población, lo cual conocemos como innovación. No es lo mismo tener suficientes ventiladores y monitores que no tenerlos, sobre todo en épocas de pandemia. Entonces, para mí, esa sería una reflexión fundamental. Vamos a Colombia, donde saludamos a nuestra compañera Lisette Mesa, reportera de Oriente Noticias, Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes desde Cúcuta, Colombia, donde se registran 24.000 nuevos casos de COVID-19 y según el último reporte, 559 personas fallecidas durante la última jornada.
para un total de 111.155 personas fallecidas por COVID-19 durante la pandemia. Actualmente hay 154.000 casos activos en Colombia y más de 29.000 personas recuperadas de COVID-19. En este país no bajamos la guardia, por eso el proceso de vacunación avanza. En la última jornada se han vacunado más de 438.000 personas con la primera dosis y llegamos a un total de 20 millones de dosis aplicadas y 8 millones de personas con el esquema de vacunación completo. La meta del gobierno colombiano es llegar a la inmunización de 35 millones de ciudadanos. En la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, las autoridades anunciaron que ya tienen unidades disponibles para vacunar a jóvenes de 12 a 17 años. Y por su parte, en la capital, Bogotá, las autoridades afirmaron que las primeras dosis de Pfizer se están acabando y solo habrán para completar la segunda dosis del esquema de vacunación. Dadas estas estadísticas, faltan 172 días para que se logre la inmunidad rebaño, es lo que todos estamos esperando en Colombia. Para el informativo de la pandemia, desde Cúcuta, Colombia, Eliezer Mesa. Desde el 1 de julio se puede viajar entre Estados miembros con el certificado digital COVID de la Unión Europea. Cualquier persona en Hungría puede descargar la aplicación para demostrar su protección contra el coronavirus. Para los húngaros que viajen a la vecina Eslovaquia, la tarjeta de inmunidad húngara es suficiente por el momento, pero no está de más obtener la versión digital, afirma Zoltán, que se desplaza regularmente. Es un plus, así que si hay alguien que pueda molestarse, puedo coger el teléfono y ahí está. Y entonces no hay problema porque se pone algo y luego se comprueba que todo está bien. Si llegas a Hungría desde Eslovaquia, no hay ningún tipo de control, y así ocurre en casi todas las fronteras vecinas. Cristian, de nacionalidad rumana, llegó a Hungría con su familia en avión desde Italia. Según él, no se les pidió ninguna prueba de vacunación a la entrada. Tengo la prueba COVID, sí, pero nadie me preguntó sobre ella. Ni siquiera cuando fui a Italia, porque estuve en Italia. Y ahora vuelvo y nadie me pregunta por el pasaporte COVID. Así que... Preguntamos a la jefatura de la Policía Nacional sobre el control de los certificados digitales COVID de la Unión Europea, pero declinaron hacer comentarios. Y antes de despedirnos, le queremos presentar esta noticia que tiene mucho ritmo. En China han creado un rap a favor de la vacunación para convencer a los escépticos. Un rap para convencer a los escépticos. Las autoridades chinas lanzaron el martes un video de hip hop promocionando la campaña de vacunación contra el coronavirus. La canción tiene un insistente estribillo que no da lugar a segundas interpretaciones: vacúnate rápido. El video fue subido a las redes sociales por el Ministerio de Salud de la provincia de Sichuan y en las primeras horas ya ha multiplicado los me gusta. Según un recuento de la AFP, China ha administrado más de 420 millones de dosis a su población. A pesar de que la cifra puede parecer impresionante, la campaña de inmunización tardó en expandirse, frenada por una situación epidemiológica controlada y una falta de sentido de la urgencia por parte de la gente. A mediados de mayo, cerca del 30% de la población china había recibido una primera inyección de una vacuna con 2 dosis. Las autoridades intentan agilizar la campaña con el objetivo de tener vacunado al 40% de los habitantes para junio. Y para ello acuden a diversas estrategias, desde huevos gratis hasta cupones de descuentos, y ahora también a la música. Y así, con este ritmo, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.